Muy buenas tardes. A continuación damos inicio con nuestro proyecto Diseño y Construcción del Arma por Láser. Mi grupo está conformado por Ángel Gabriel Quintero, Sergio Alejandro Herrera y mi persona, Brandon Enrique Uribe Bermúdez. Dar inicio con lo más importante de nuestro proyecto, que es en qué consiste y como tal, qué es el electromagnetismo. Entonces decimos que es la rama física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Entonces, el electromagnetismo como tal corresponde a la interacción entre cargas eléctricas, es decir, todo lo que consiste con las cargas eléctricas como tal es electromagnetismo. El objetivo general de nuestro proyecto es construir un sistema innovador que garantice seguridad en las bodegas. En nuestro caso va a ser en bodegas de ingeniería civil donde se almacenan materiales en obras. Entonces, también vale resaltar que este tipo de implemento a diseñar también puede servir para una casa, para una residencia, bueno, en fin. Como tal, lo que consiste es implementar, hacer un dispositivo electrónico que garantice lo que es la parte de seguridad. Entonces, la idea es llevar normas locales y promover prácticas responsables a lo largo de la ejecución de la obra. Para ello implementaremos teorías. Entonces, como tal, vamos a dar inicio con el marco teórico, que consiste en las teorías que utilizamos. En este caso fue la ley de Ampère, la ley de Ohm, que corresponden a unas fórmulas, las fórmulas que nos implementaron llegar a cumplir el proyecto de manera exitosa. Tenemos también la ley de Lambert, la ley de Lambert que consiste y nos dice que a mayor área iluminada, la radiación se dispersa más, por lo que cada unidad de superficie recibe menos energía. Entonces, también miramos que ahí está la fórmula donde nos muestra que I, que sería intensidad de la fuente, y R, distancia entre el emisor de la luz y el LDR, y A, ángulo de incidencia de la luz. También tenemos la ley de Ohm, que ya la habían nombrado. La ley de Ohm, que es aquella que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Es decir, es la que nos determina la relación entre tensión en nuestro proyecto. También utilizamos las leyes de Kirchhoff. Cuando nombramos las leyes de Kirchhoff, hacemos referencia a dos leyes, donde la primera es la ley de corriente de Kirchhoff, que está basada en la ley de conservación de la carga, lo cual implica que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Entonces, también tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que dice que el principio de conservación de la energía, lo cual implica que la suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante. Entonces vale tenerlo muy en cuenta, y aquí tenemos la fórmula nuevamente resaltada. En el marco contextual, pues una vez más, como ya lo mencioné, el marco contextual lo que queremos es mostrar que vamos a producir, a generar un dispositivo electrónico con un estándar muy excelente, muy innovador y nuevo en nuestra sociedad, con el fin de brindar seguridad, con el fin de brindar y garantizar una capacidad única y una capacidad excelente de seguridad en cualquier bodega o en cualquier sitio que se vaya a implementar. El marco legal, pues vale resaltar que nuestro aparato de seguridad es un poco sencillo, y en este caso la normativa de seguridad a tener en cuenta sería por el láser, pero nuestro láser es de tipo 1, es decir, es un láser muy sencillo que no afectaría a ningún ser vivo ni absolutamente a nadie. Por lo tanto, ese láser no depende de ninguna normatividad como tal. La metodología del desarrollo, bueno, pues aquí tenemos prácticamente escrito lo que fue el transcurso de nuestro proyecto. Entonces, principalmente, pues planteamos un problema,
miramos una problemática, revisamos las literaturas de personas que poseen y crearon las fórmulas, perdón, y junto con estas fórmulas que fueron nuestro apoyo, pudimos ejecutar el proyecto, hicimos una evaluación continua, miramos qué de pronto había quedado mal, qué se podía agregar. En este caso, vale resaltar que hay que tener baterías secundarias en caso de que falte luz, porque en este caso nuestro prototipo proviene, bueno, trabaja con una fuente, depende de una fuente de voltaje, en este caso es de 12 voltios. Bueno, analizamos los resultados, finalmente la documentación y descubrimos que el proyecto es totalmente exitoso. Entonces, para el diseño y construcción de un alarma por láser, decimos y mostramos, perdón, qué pena que trabajamos con una batería, que en este caso es una fuente de voltaje de 12 voltios, pero también tenemos que tener baterías en caso de que no haya alguna irregularidad y no haya luz, entonces no haya energía, entonces debemos contar con una segunda oportunidad, un segundo requerimiento. Entonces también utilizamos el potenciómetro, el SCR, el pulsador, el buzzer, resistencias, fotorresistencias, láser, diodo y una protoboard que es donde se plantea el prototipo. Entonces aquí mostramos el presupuesto, lo que fueron como tal los gastos. Vamos a dar inicio con cada implemento, para qué sirve y cómo lo usamos. El potenciómetro, este potenciómetro es aquel que mide la diferencia de potencia eléctrica de dos terminales eléctricas. El potenciómetro limita el paso de corriente eléctrica provocando una caída en la tensión. Bueno, en nuestro caso, el potenciómetro es aquel que gradúa sensibilidad en nuestro prototipo. También tenemos el tristor o llamado SCRC106D, que fue el que utilizamos, posee 3 conexiones, anodo, catodo y GAT. Entonces, también decimos que el tristor pues, es un dispositivo electrónico que contiene como objetivo conducir la corriente eléctrica en un solo sentido. Entonces, tenemos el pulsador, que el pulsador en nuestro prototipo es normalmente abierto y al oprimirlo es normalmente cerrado. Entonces esto hace que al oprimirlo las corrientes se conduzcan de forma cerrada. Bueno, el pulsador es un dispositivo utilizado para realizar cierta función. Es un botón. En este caso nosotros lo empleamos como un botón de apagar o prender. El buzzer es aquel que, como su nombre lo dice, zumbador, es el que provoca el sonido, la alarma, en el momento de detectar algún movimiento. Aquí tenemos las resistencias que vale resaltar lo que las resistencias se miden en ohmios. Entonces decimos que las resistencias se denominan resistencia eléctrica al haber igualdad de oposición que tienen los electrónicos al desplazarse a través de un conductor. Entonces también tenemos lo que es el LDR o fotorresistencia, que prácticamente es como el núcleo de nuestro proyecto, aunque también resalto que todos los implementos son fundamentales, pero el LDR es aquel que recibe cuya resistencia, que recibe cuyo láser y transmite resistencia. Y también vale resaltar que el LDR tiene una resistencia que varía, depende a la función de la luz. Es por ello que al cortarse la luz por un movimiento, inmediatamente va a existir un cambio. Ese cambio es el que nos lleva a activar la alarma. El láser, pues, como ya lo mencionamos, es la luz como tal que va a iluminar el LDR. Entonces, tenemos el bombillo LED, que es como parte de la alarma. Es aquel que brinda como un sonido, pero visual. Placas de protoboard. La placa de protoboard es el tablero en el que vamos a trabajar. Es un tablero el cual está conectado eléctricamente entre sí de manera interna. Entonces, este es el que nos permite y nos ayuda a emplear un buen diseño de prototipo. Aquí tenemos lo que son los cálculos.
Vale resaltar que en los cálculos, esto lo trabajamos con todos los valores. O sea, estos no fueron los únicos cálculos que se emplearon más, sino que estoy mostrando el ejemplo de una tabla y una ecuación. Entonces, también se emplearon otro tipo de ecuaciones, como la fórmula básica de ley de Hahn, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, bueno, la ecuación 1, que es la integral de línea de campo magnético. Entonces, aquí en la primera tabla, pues tenemos lo que son los cálculos aplicando ley de Hahn para LDR variable, pero también se tuvo que reelaborar el mismo procedimiento que hay acá con la tabla y todo, calculando ley de Hahn para potenciómetro, porque en este caso es ley de Hahn para LDR variable. Entonces lo calculamos para potenciómetro variable, qué pena. Aquí tenemos lo que es la primera gráfica, la gráfica de lo que se elaboró en los cálculos como tal. Entonces, esta gráfica, como podemos observar, que el potenciómetro es de 100 K de ohmios, donde el LDR varía, depende de la radiación que obtiene el láser. Entonces, el voltaje serían 12 voltios. Mostramos la siguiente gráfica. En esta gráfica, como podemos observar, que el potenciómetro es de 50 K de ohmios, entonces va disminuyendo, donde el voltaje aumenta un poco. Con respecto a la anterior gráfica, donde el LR varía, depende de la radiación, que obtiene el láser. En la tercera gráfica, podemos observar que el potenciómetro es de 25 K de ohmios, donde el voltaje ha aumentado un poco más, donde nos damos cuenta que entre menor es el potenciómetro, mayor es el voltaje. Entonces, el LDR varía, depende de la radiación que obtiene del láser, entonces siempre es el mismo sin importar los cambios del potenciómetro. La cuarta gráfica de resultados nos muestra cómo podemos observar que el potenciómetro es de 10 K de ohmios, donde el cambio siempre ha sido muy mínimo en voltaje. Entonces, cada vez que disminuye el potenciómetro, el LDR varía, depende de la radiación que obtiene del láser. Es así que nuestro prototipo y nuestro trabajo funciona. Entonces, vamos a partir de lo que es la quinta gráfica. Entonces, esta quinta gráfica, como podemos observar, que el voltaje que el potenciómetro es de 100 ohmios. Entonces, pues que mayor oposición, o sea, resistencia, habrá un paso voltaje menor. Entonces, el LDR varía, depende de la radiación que obtiene el láser. El voltaje es 12 voltios. Finalmente, partimos a representarlas en general. Aquí observamos otra fórmula indispensable empleada, como ya la había mostrado arriba. Esta fue la ley de Lambert. Aquí también tenemos el diseño de Proteus, donde nos especifica inicialmente que podemos ver que entra una fuente de voltaje de 12 voltios, que es aquella que le da fuerza, es aquella que nos conmueve todo el circuito, pero principalmente pues llega por un láser, situándose allí en el LDR y causando como tal una resistencia medida en ohmios que promueve el SCR-106D, que es aquel que va a generar como tal lo que son las resistencias del sonido y como tal la del bombillo. También tenemos como tal lo que son las conclusiones. Qué pena, vale resaltar también en el LDR, en la ley de Lambert, que este es el cálculo de radiación. Entonces, ese cálculo de radiación es posible emitida por el láser apuntando al LDR. Entonces, aquí en el circuito lo podemos ver, donde el láser le apunta al LDR y así genera
una resistencia en la cual va a variar dependiendo si va a haber movimiento y se va a cortar el láser. Entonces, en este caso de haber una variación, es cuando llega la resistencia al SCR y es aquel que prolonga un sonido y una alarma como tal. Bueno, finalmente ya llegamos a la conclusión. Vale resaltar que nuestra objetivo de problemática se resolvió completamente. ¿Por qué? Porque en este proyecto tuvimos un sistema de seguridad eficaz, es decir, funciona totalmente, es instantáneo, es muy rápido. Para las bodegas de todas aquellas horas de ingeniería sería totalmente eficiente, y no solo eso, también en otras bodegas podría ser totalmente excelente, y donde hay inseguridad es el recomendado. Entonces, por medio de este estudio, realizamos los cálculos y nos damos cuenta que cada uno de los voltios que salen, según los cambios realizados en la resistencia, es totalmente pendiente de las mismas. Entonces, también observamos que en el protoboard ensamblamos cada uno de los materiales. Nos dimos cuenta que cada material es fundamental. Todos estos materiales son fundamentales y debemos averiguar totalmente acerca de su funcionamiento, a ver si de pronto se pueden modificar, o a medida que vamos dándole utilidad, nos vamos dando cuenta a ver si se pueden emplear otro tipo de materiales, de pronto creando una alarma muchísimo más eficaz. Es decir, irla evolucionando. Los materiales también, otra conclusión es que los materiales que se deben utilizar para la construcción de un sistema de alarma por láser deben ser mencionados como para obtener un buen resultado funcional de prototipo. Es decir, debemos mencionarlos como lo acabamos de hacer para saber lo que ya acabo de mencionar, para qué sirve cada uno y cómo funciona, y gracias a que generamos una alarma excelente. Muchas gracias. Esto es todo a mi exposición. Muchas gracias por su atención.